Andamos confundidos. Saludos a todas las personas que nos están viendo y a las personas que se están conectando. Janet Rangel, saludos. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se oye bien? Es que andamos batallando con los dispositivos porque estamos en otro modo. A ver, saluda tantito, a ver cómo te ves. Buenas noches, muy buenas noches tengan todos ustedes. ¿Sí se escucha bien él? O le activamos el micrófono. ¿Se oye bien los dos? Bueno, a ver, vamos a compartirlo aquí. Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bien en este dominguito. Se puso lluvioso, se puso bochornoso, se puso raro. Dicen que todos los años llueve. Yo no recuerdo que todos los años lloviera. Yo el año pasado no recuerdo que estuviera así, de esta manera como nos recibió la Pascua hoy. Este domingo se puso raro y hoy tengo un invitado especial, porque como por ahí ya lo vieron en el Facebook, estamos haciendo honor a la Semana Santa. Estamos intentando llevar a ustedes, romper la pared, la tercera persona, con este tema que hoy tenemos preparados para ustedes. Tengo un invitado especial, tengo un invitado de lujo en esta noche, que por ahí ya lo están viendo, Javier Alejandro Rojas. Vamos a hablar de espiritualidad, vamos a hablar de lo que se tiene que hablar en esta Semana Santa. Por ahí yo recuerdo que hace muchos años, en los 90s, Semana Santa era sinónimo de que en la televisión se veían puras películas de Jesucristo, de la Pasión de Cristo y todo este tema que se supone nos debería de competir a todos, pero que no es así. De repente, ahorita en este 2025, después de 2025 años de que la historia se partiera en dos, ustedes me imagino que ya sabrán por qué. Las personas seguimos teniendo las mismas dudas, las personas tenemos las mismas afiliaciones, y hoy para eso nos está acompañando Javier Alejandro Rojas, teólogo biblista, pero más que un teólogo biblista es un hombre creyente, es un hombre de fe, es una persona que está instruida en la fe y quiere platicar. Vamos a platicar con ustedes, quiere platicar conmigo, yo quiero platicar con él sobre este tema que nos debería de competir a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muy buenas noches a todos los que nos escuchan y nos miran, nos ven en este espacio. Muy buenas noches a todos. Ojalá les seamos de un poquito de ayuda para expandir un poquito el conocimiento más allá de lo que generalmente se ha dicho y se ha comentado, se ha creído o dejado de creer. En realidad el deseo sincero es compartir, simplemente compartir
y por eso estamos aquí, nada más por la voluntad de Dios. Oye, fíjate que curiosamente estaba leyendo un poquito, porque no te lo voy a negar, no te lo voy a negar. Es, es es inevitable que de repente nos veamos absorbidos por todo este sistema y este contexto que nos rodea y que de repente se nos olvide cuál es el objetivo, debería de esta Semana Santa. Entonces me dio la iniciativa de leer un poco y encontré que unos dicen Domingo de Ramos, otros dicen Domingo de Misericordia. Y estuve leyendo ahí que es gracias al Papa Juan Pablo II en el año 2000 el que lo designa como Domingo de Misericordia. Y hace rato te estaba diciendo, oye, ¿qué es la misericordia? ¿Cómo es esto de la misericordia? ¿Qué nos puedes ampliar sobre esta misericordia? ¿Qué es la misericordia? Yo, desde mi punto de vista, siento que es como un tipo de perdón que Dios nos entrega. ¿Qué te parece si empezamos por ahí? Ok, muy bien, mira, en realidad es pues hoy estamos celebrando el domingo de resurrección. Bueno, comentaste hace un instante domingo de misericordia y demás. En realidad es domingo de resurrección. Bueno, ¿qué estamos conmemorando? ¿Qué estamos celebrando? Precisamente un día como hoy, hace mucho más de 2000 años, que así como Jesucristo vino y lo que sabemos que hizo, la redención del mismo hombre, lo que exactamente sucedió es que resucitó. Y esa resurrección habla de que así como Él vino y murió por nosotros, se encarnó, se hizo hombre, siendo Dios, hizo un trabajo perfecto, un trabajo perpetuo, un trabajo que solamente Él pudo hacer desde el momento en que fue pues fiel y obediente al Padre. Entonces hoy, un día como hoy, hace más de 2000 años, eso es lo que estamos conmemorando, que Jesucristo vivió, se encarnó, pagó por nuestras culpas, delitos y pecados, dice la Escritura, pero que también resucitó de la misma muerte. Entonces tenemos esa plena confianza y esperanza en que así como Él lo hizo, nosotros tenemos esa posibilidad de obtener lo mismo. Ok, mira, cuando Juan Pablo II en el año 2000 lo designa como domingo de la Divina Providencia. Entonces, se supone que este día es para perdonar, para sanar y para restaurar sin condiciones, con humildad y confianza. Pero, y recordemos que este episodio es el episodio número 5 de Conversaciones con Sustancia. Y aquí lo que yo busco es darle como amplitud, amplificar a todos estos temas que tienen algo para nosotros. Y para eso tengo preparada una entrevista para ti. Es un formato de entrevista, son preguntas que representan incluso hasta la incredulidad de las personas, porque el objetivo es que las personas comiencen a adentrarse a este tipo de temas que nos hacen falta tanto individualmente como colectivamente. O sea, está cool ir a la playa, está cool festejar con los más chicos de la casa, romper huevitos, festejar la Pascua, pero que no se nos deje de olvidar cuál es el objetivo y cuál es el motivo principal y de dónde parte toda esta tradición, costumbre. Y es desde lo espiritual, lo existencial. Entonces, estas preguntas que yo tengo preparadas para ti vienen en representación de todo el tipo de sectores de gentes, los posibles sectores de gente, los que creen, los que no creen, los que les aburre, los que no les aburre.
Entonces intento yo con estas preguntas abarcar ese panorama tan amplio de personas que nos podrían llegar a ver. Gracias por estar compartiendo el live, gracias por darle me gusta. Hoy vamos a platicar con Alejandro. Él es un hombre de fe y es creyente y está muy instruido, es un hombre cristiano. ¿Y a qué se deberá? ¿A qué se deberá que en un mundo donde lo espiritual ya se está diluyendo, donde entre la prisa, entre los ruidos, ¿a qué crees que se deba el declive de la espiritualidad? Bueno, mira, antes que todo, sí, un hombre de fe y confianza en lo que se me ha instruido, en lo que he elegido, ¿verdad? Pero estamos en ese camino, obviamente no queremos decir que lo sabemos todo, claro que no, pero sí estamos en ese camino, en ese proceso, en ese transcurso de conocer la escritura, de entenderla, de practicarla y, como lo dije hace un momento, de compartirla. Entonces, pues intentaremos pues compartir lo que Dios nos obsequia en cuanto a conocimiento, que está abierto para todos. Obviamente es la escritura, es Dios hablando al hombre por medio de su misma escritura, por supuesto, pero que puedan entender lo que en este momento les vamos a intentar explicar. ¿A qué crees que se deba, Alejandro, el declive de la espiritualidad en este 2025? Pues mira, ¿a qué creo que se deba? Bueno, mira, simplemente mi deseo es empezar con el libro de Salmos 39, versículos 5 y 6, ¿verdad? Y supongo que ahí vamos a dar un poquito de respuesta al cuestionamiento que me estás haciendo de el carácter transitorio, ¿no? Es de lo que va a hablar en sí. Dice Salmos 39, 5 y 6. Cuán frágil soy. Mis días tienen término corto y mi edad es como nada. Todo hombre vive en completa vanidad y carnalidad. Como una sombra es el hombre. En vano se afana, amontona riquezas y no sabe para quién serán. Entonces, ¿a qué me comentas tú? Bueno, la espiritualidad en declive. Bueno, en mi opinión, tomando en cuenta lo que menciona Salmos 39, 5 y 6, que acabo de leer, dice que entonces, precisamente, ¿no? al carácter transitorio de esta vida misma, ¿no? Al carácter transitorio de la vida que tenemos. Entonces, somos efímeros, realmente somos momentáneos. Resulta que el hombre, no siendo espiritual, ¿verdad? Se rige y se comporta más material, más físico, más tangible en cuanto a lo que ve. Y es cuando el ser humano empieza a creerlo. Pero porque lo ve, es por eso lo cree. Pero resulta que el ser humano fue creado, el ser humano fue creado para estar conectado constantemente en lo espiritual, ¿verdad? Para obviamente vivir plenamente identificado en este caso, con el Todopoderoso, ¿verdad? Dándose cuenta que
pues que al estar conectado íntimamente con el Todopoderoso, jamás estará solo. Se da cuenta que jamás estará solo, aunque así se sienta. Entonces, en realidad el ser humano o el hombre en este caso es uno con el Padre. Y el amor del Padre hacia el ser humano es de manera incondicional. Entonces, O sea que estamos hablando que todos los hombres y mujeres, por supuesto, sí, somos portadores de fe. obviamente, bueno, cuando estoy mencionando el ser humano o el hombre en este caso, estamos hablando, pues ahora sí que en términos eh, generales, ¿no? Sea hombre, sea mujer, pero así. Cuando sentimos que la espiritualidad está en declive, ¿crees que estemos hablando de una crisis de fe o la fe vence transformación espiritual? Bueno, realmente la espiritualidad, a mi modo de verlo y de experimentarlo, como es en mi caso, ¿verdad? Al menos para mí siento que no está en declive, ¿verdad? Simplemente que el hombre ha de cuenta que simplemente no la busca porque no le interesa. O sea, está afanado en otras cosas, como te decía hace un instante, en otras cosas superfluas, vanas, pasajeras. Obviamente no te estoy diciendo que sea malo trabajar, estudiar, es bueno que te mantengas activo, que te mantengas haciendo todo eso que sabe Dios que lo puedes hacer, pero realmente lo que hace es que nos absorba por completo todo eso y olvidemos o hagamos un poquito de lado esa espiritualidad que está contenida en nosotros. Simplemente que lo que hacemos es no avivarla o no acrecentar esa, no sé cómo se diga, esa chispita, como dicen algunas otras personas, ¿verdad? Entonces, estamos basados en el ser. Dentro de cada uno hay eso que es sagrado, que proviene de Dios, por supuesto, y que es la existencia eterna. Entonces, realmente que haya una crisis de espiritualidad, a mi modo de ver, siempre ahí estará allí. Entonces, Se puede decir que es como el aire, ¿no? Que siempre está ahí, pero que no lo vemos. O sea, no podemos hablar como te lo venía manejando, no podemos hablar de una crisis colectiva de fe, porque entonces estaríamos hablando de un caos, ¿no? Habría un caos. bueno, mira, somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Bueno, tu espíritu, ese que portas, el que está dentro de ti, siempre va a identificarse con el Espíritu de Dios cuando tú estás, obviamente, en sintonía con Él, por así decirlo, ¿no? Entonces, la espiritualidad en sí, o la espiritualidad en el ser humano, te decía hace un instante, o sea, lo vamos a un poquito a recalcar, ¿no? La espiritualidad en el ser humano siempre va a estar allí. Y una vez más, solo que el hombre carnal, el hombre no lo va a buscar porque te digo, no le interesa, le interesan otras cosas, se ocupa de otras cosas temporales y lo verdaderamente eterno y permanente,
como que lo va dejando de lado. No sé si confiando que llegará el momento en el que la persona se sienta, no sé si más segura, más madura, más centrada, como para darle ese espacio pues, que merece, ¿no? En la vida y en el cuerpo en sí. Y, bueno, simplemente retomo un poquito la flamita de la cual te estaba comentando. Haz de cuenta que esa espiritualidad que está en tu interior es como esa flamita que mencionaba hace un instante, esa flamita pequeñita que ahí está encendida, que puede acrecentarse, convirtiéndose en una llamarada, llegando a incendiar tu vida en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Oye, Alejandro, pero ¿cómo es que, o por qué casi siempre lo que observamos, será que es un sesgo del observador, pero ¿por qué las personas casi siempre después de un quiebre es cuando más conectados con la fe se sienten? ¿O cómo es que alguien que se conecta con la fe reconoce a Dios en su vida? ¿En qué momento pasa esto? Bueno, mira, resulta que tu vida, haz de cuenta que cobra un sentido especial sabiendo que estás para dar y para darte, ¿no? En este caso, vamos a decirlo así, a los demás, uniéndose en sí las dos voluntades. Bueno, ¿cuáles son esas dos voluntades, no? Entonces, la voluntad del hombre y la voluntad divina. Mira, aquí Emanuel Rangel nos dice, siento que es cuando una persona ya no encuentra salida y toca fondo. Bueno, mira, realmente cuando todos los recursos se terminan en el ser humano sin Dios, sin Jesús, entonces sí echamos mano de esa fe y obviamente deseamos, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, pero de esas, vamos a decirlo así, de esas promesas que Dios nos hace en su palabra, de todo lo que Él me dice que puedo llegar a ser cuando estoy en comunión y en contacto consciente con Él. Entonces, pareciera que el ser humano siempre se va a esperar a tener el agua hasta el pescuezo, como decimos, ¿no? Entonces, realmente es cuando sí se desea buscar al Todopoderoso para que atienda mi necesidad, ¿no? Entonces, pues damos gracias a Dios porque si pareciera que tiene que suceder todo eso para entonces llegar a pedir auxilio, ¿no? Y entonces, pues Dios está dispuesto y está con los brazos abiertos, por así decirlo, en el momento en el que pidas socorro, Él acude a tu auxilio. Pero pareciera que el ser humano se tiene que esperar a que todos sus recursos humanos y materiales se terminen para entonces sí acudir a la salvación, que en este caso proviene de Dios. Alejandro, le quiero dar gracias a Emanuel Rangel que nos está comentando y le quiero dar gracias también a las personas que nos están viendo en este momento. Ya saben que este video más adelante se clipea y se sube a las diferentes plataformas. También así como darle gracias a Alejandro, que es una persona que sabe, que es una persona que está instruida en toda esta teología de la Biblia. Y aunque sé que a ti no te gusta tocar los temas del lado malo o del lado caótico, o siempre eres más apostador hacia verle las cosas, verle el lado bueno a las cosas y verle lo positivo a la vida y a estas ideas de Dios. ¿Cómo consolidamos las ideas de un Dios de amor en esta experiencia humana tan imperfecta? Porque somos parte de esta creación y así como nosotros
también existen reinos, por ejemplo, el reino animal, existe el reino mineral, el reino de las bacterias, de todo esto. Lo platicaba yo con otra persona. Tal parece ser que el humano es de la creación, es lo más imperfecto o el que más a prueba está. Es el que más como que bachecitos tiene para llegar a este punto de quiebra del que ya venimos platicando, pareciera como que si es una prueba de fe o una prueba, cómo es conciliar esas ideas, de esa idea más bien principal de un Dios de amor en esta experiencia humana que nos infringe tanto dolor. Incluso cuando nacemos, estamos asociados al dolor. Cuando nos enamoramos, estamos asociados al dolor. ¿Cómo podemos concebir esa idea de un Dios de amor? Bueno, mira, conciliar la idea de un Dios de amor en la experiencia del dolor, así Sí, entiendo. en una experiencia de dolor, una experiencia existencial humana que, te digo, estamos tan ligados al dolor y a la deuda que desde que nacemos con dolor. Cuando nos enamoramos y a veces terminamos, pero sí ahora sí que con más dolor. Entonces, ¿cómo conciliar esta idea de un Dios de amor cuando tal parece que todo este mundo que nos rodea está en nuestra contra? Bueno, mira, antes que todo, Dios amó al hombre, Dios ama al hombre y Dios seguirá amando al hombre, aunque el hombre pues no se merezca nada, ¿verdad? Entonces, en un principio, eh, envía, envía Dios a su Hijo a cubrir una deuda impagable para el mismo hombre, pero posible para él, posible para Dios. Experimentando dolor, experimentando sufrimiento, hasta que llega a su muerte, hasta que llega a morir, ¿verdad? Para que creyendo en el sacrificio único, no se pierda ese hombre que Dios ama y viva para siempre en él. Recordemos que Jesús es Dios. Jesús es Dios, pero también fue hombre, ¿no? Entonces, Jesús es Dios y hombre, o sea, hombre para morir y Dios para salvar. Entonces, por medio del dolor que le costó, porque sí le costó, ¿verdad? Rescató a su creación humana para después certificar a todo aquel que le reciba como padre, presentándolos después como sus hijos. Oye, mira, aquí nos dice Ave Fénix, ¿Jesús es el Hijo de Dios? Es en forma de pregunta. Sí, claro que sí. Jesús es el hijo de Dios que vino a cumplir la voluntad del Padre. Por eso es que nosotros hasta el día de hoy, si nos allegamos a Él que todo lo puede, entonces por lógica sí obtenemos esa redención, ¿no? De parte de Él, por supuesto. Entonces, continuando con lo que me comentas o lo que me preguntabas más que nada, ¿no? Haz de cuenta que el dolor en sí, el dolor te prepara para esa grandeza. En el caso de Jesús, eso fue lo que él experimentó para después, por así que vencer realmente al enemigo en su propio cuerpo. Entonces, el dolor sabemos que te forja el carácter, afila tu fe y te das cuenta y sabes que
que no está solo, que siempre estará Dios ahí, ¿verdad? Él obviamente rompe para volver a crear, así como el ejemplo que está en el pasaje bíblico de Jeremías 18, cuando el alfarero está haciendo sus vasijas de barro y cuando sabe que no están siendo diseñadas o creadas para un fin específico, entonces obviamente el alfarero tiene la capacidad de romper o deshacerse para volver a crear otro igual o mejor aún. Entonces, realmente eso es lo que te enseña el dolor. Te prepara para ser mayor, más grande, sin caer en ese egocentrismo o ese de sentirte más que todos. Obviamente no es ese el caso, ¿verdad? Sino que simplemente hemos entendido mal de que, haz de cuenta que el hombre, ¿cómo decir? El hombre evita el sufrimiento, quiere la comodidad a toda costa, y no sentir adversidad. Y lo que nos enseña Jesús por medio de la cruz es venciéndote a ti mismo, abrazando el dolor. O sea, abrazando el dolor, ¿en qué sentido? Bueno, resulta que cuando Jesús habitó entre nosotros, habitó aquí en la tierra, él fue probado, obviamente, como lo hace con nosotros, Él también. Si Él pudo pasar todas esas vicisitudes venciendo en su propio cuerpo y en la misma cruz, entonces Jesús fue probado antes de vencer una sola vez y para siempre. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Jesucristo ha de cuenta, bueno, no ha de cuenta, porque fue eso es a manera de reflexión, ¿verdad? O para que lo puedan entender así. Lo que hizo Jesucristo es abrazó la cruz en medio de su dolor y su angustia y obtuvo la corona al final. Oye, podríamos decir que entonces toda esta dinámica de la crucifixión es como una metáfora o es algo que sí pasó. Y también para darle amplificación a Ave Fénix que nos está comentando, dice, para usted, ¿quién es Dios? Hay personas que consideran que Jesucristo es Dios. ¿Tú qué nos tienes por decir con todo esto? ¿De verdad crees que Jesucristo es Dios? ¿Jesús es una manera de llegar a Dios? Y en cuanto a la crucifixión, ¿fue una metáfora o ya después de 2025 años nosotros lo podemos tomar como una metáfora? Bueno, en realidad, tomando en cuenta lo que se menciona en la escritura, bueno, dices tú, fue a manera de metáfora. Pues yo pienso que no. O sea, si me lo estás preguntando a mí directamente qué pienso yo, en mi humilde opinión yo puedo decirte que no, porque la escritura es clara cuando me está mencionando que él llevó escenificando el recorrido que hizo hasta que llegó al monte. En ese momento en el que iba él, pues literal, así tal cual, cargando esa cruz a donde él estaba sabiendo que si abandonaba esa cruz, era tanto como abandonar el objetivo específico por el cual vino e hizo todo ese sacrificio, ¿no? Entonces, haz de cuenta que ahí él fue fiel, ahora sí que hasta la muerte, y realmente lo que hizo fue un trabajo muy, sí, muy
no sé si decir, bueno, especial realmente, pero no que cualquiera podía hacer, porque el hecho de llevar esa enorme cruz pues era señal de que en aquellos tiempos la persona que era crucificada era sinónimo de burla, era sinónimo de que solamente a las personas pues criminales, obviamente teniendo un antecedente ruin y despreciable, era como los exhibían y los crucificaban. Entonces, si todo eso él hizo, aún sabiendo, lo pasó por voluntad de su Padre, dándole fortaleza y fuerza el Padre Celestial, era porque de esa forma él nos iba a redimir, cargando en esa cruz físicamente, pues dice la Escritura, nuestros delitos, nuestras culpas, nuestras enfermedades, nuestros sins, todo, absolutamente todo. Entonces, al menos yo sí lo creo así. Sí, la raíz de mi pregunta, y te lo vuelvo a decir, es precisamente por lo que acabas de comentar. La manera en la que crucifican a Jesús en esos tiempos era la manera en la que le daban justicia o impartían justicia, se lo hacían a delincuentes, se lo hacían a personas que asesinaban, a personas que rompían las leyes de esos tiempos. Entonces, por eso te preguntaba, ahorita la mejor manera de concebir la idea de Jesucristo es concebir, de esa crucifixión de Jesucristo es seguirla viendo como lo que fue en esos tiempos, o verlo como una metáfora, que es lo que a nosotros nos conviene para seguir fundamentando y para seguir cimentando esta fe que ya nos comentabas al principio, que se sabe que viene con nosotros, pero que no se activa hasta que pasa algo que nos hace deconstruirnos, ese punto de quiebra en el que todos, o más bien los que hemos escuchado que hablan de fe y de Dios, siempre todos tienen ese común denominador de que en un momento de la vida se quiebran y se vuelven a construir de una manera más se puede decir que más fuerte, hablando espiritualmente. Vamos a darle amplitud a esto. Mira, tenemos aquí... Bueno, sí, mira, si me permites, simplemente, no sé si pueda cerrar con esto, esta pregunta que me haces o que me hiciste. En realidad, el ser humano ha de cuenta que generalmente desea la corona sin la cruz, ¿verdad? Entonces, a manera de ejemplo, ¿verdad? O a manera de reflexión, como gusten tomarlo, es acordándome de ese pasaje bíblico donde hay un versículo que me dice que con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Ahora, el hecho de por lo menos imaginarnos, ¿verdad? Hay que, o sea, súbanse a la cruz, experimenten lo que a Cristo le costó, toda su sangre, todo su sudor, todas sus lágrimas, todo su ser. Y obviamente eso es lo que nos invita por medio de ese sacrificio a recordar que no fue cualquier cosa lo que hizo, y que pareciera que lo tomamos como seres humanos sin Jesús, aún sabiendo que su sacrificio fue mucho, pues como que no le damos esa importancia de vida. Bueno, sí, dice la Biblia que pues que Jesucristo pagó por mí, que me perdona y demás, sí, pero
nos hemos puesto a pensar de verdad eso que implicó el, el venir a habitar juntamente con el mismo hombre y demostrarle en acciones y decisiones que así como él pudo, nosotros podemos. Obviamente nos tenemos que llegar a él. Es una expresión cuando esto lo mencionó el apóstol Pablo, estoy juntamente crucificado. Entonces, realmente, pues considero que sí debiéramos tomarlo así. Pero hasta el día de hoy, mucha gente sabe de su sacrificio, pero pues pocos son los que realmente entienden el verdadero significado. Sí, me imagino que resignificar esta crucifixión de Jesús solamente se da ya cuando tienes este punto de quiebre, otra vez citando este punto de quiebre, solamente podemos volver a reinterpretar esta crucifixión cuando nos estamos acercando un poquito más a la espiritualidad. Y me parece muy interesante el prisma que utiliza Ave Fénix. Dice, porque Roma lleva todo el mando de la fe cristiana y católica. Bueno, esa forma de pregunta. Él pregunta que por qué Roma está involucrado en la fe cristiana. Y pues esa también podría ser el saludos a Jesús Martínez. Esa también podría ser la pauta para la siguiente pregunta que tengo preparado para ti. ¿Por qué si Dios quiere ser un Dios reconocido, permite las múltiples religiones, tomando en cuenta lo que Ave Fénix dice, que es Roma quien lleva el mando de la fe cristiana y la fe católica? Es un momento para preguntar, ¿por qué si Dios quiere ser reconocido, permite que exista estos conflictos y permite que existen múltiples religiones? Ok, bueno, mira. Y sí, fueron los romanos, los mismos romanos quienes lo crucificaron. Sí, obviamente los romanos hicieron prácticamente un espectáculo con él. Así se ha llegado a tomar. Hicieron un espectáculo con él, entonces, porque obviamente los mismos romanos estaban sabiendo que el Señor Jesucristo lo que venía a hacer era hacer una revolución, pero obviamente no como nosotros tenemos el concepto de revolución, ¿no? Sino una revolución en el corazón del hombre, ¿no? Entonces, bueno, mira, acercándome un poquito a tu pregunta. Dios desea que le conozcan, no que le reconozcan, ¿verdad? Dios desea que le conozcan para entonces sí poderlo reconocer, ¿verdad? Resulta que quien se atreve, quien tiene ese valor y se atreve a quererlo conocer desde su interior, sabrá que no necesita más que exponerse a sí mismo. Y verás cómo bueno, realmente es como te das cuenta y ves cómo eres conocido delante de sus ojos o delante de él. Entonces, la Biblia siempre me da ese mensaje primordial y principal: conócete a ti mismo. Entonces, conócete a ti mismo, y obviamente en el momento en el que tú te conoces a ti mismo, empiezas a darte cuenta qué hay de Dios dentro de ti, ¿no? Para conservarlo y acrecentarlo. Pero también te empiezas a dar cuenta qué es lo que no pertenece a Él para rechazarlo o deshacerte. En este punto, sí, en este punto que nos estás explicando, ahí es donde entra el libre albedrío, o el libre albedrío es otra cosa completamente diferente. Bueno, mira, realmente
eh, resulta que Dios desea ser reconocido, pero ya en los múltiples corazones. Es por eso dice la Escritura, dame, hijo mío, tu corazón. Y resulta que religión no, porque la religión te adormece, te duerme, te reprime y a veces puede llegar a ser falsa. Pero entonces sí tienes esa libertad de elegirlo, sí tienes esa libertad de elegir a quién quieres servir. O sea que, por ejemplo, ahorita que nos están comentando, tenemos aquí varios comentarios. No estoy muy enterado para las personas que nos están viendo. No sé si ser creyente de la Santísima Muerte ya sea considerado una religión, pero suponiendo que sí, ¿qué nos puedes decir? ¿Dios permite que las personas se afilien a la religión o a esta creencia de la Santa Muerte? Siendo que Él quiere ser un Dios reconocido. Bueno, mira, hasta donde yo sé, ¿verdad? Es que sí existe el culto a la muerte, o en este caso como ellos lo mencionan, o así lo expresan. Sí existe el culto a la Santa Muerte como ellos lo han mencionado, incluso tienen sus espacios, sus iglesias o sus templos, ¿verdad? Entonces, la misma escritura me está mencionando que existe la muerte, pero me dice que la muerte es temporal. Me dice que al que yo, si decido seguirlo, servirlo y creerle, entonces ha permitido que, ha de cuenta que continúen eligiendo a dónde quieren estar o a quién le quieren pertenecer, ¿no? Si me está diciendo que la misma muerte, palabras del Todopoderoso plasmadas en la Biblia, que la muerte se sujeta al Todopoderoso, entonces si me está diciendo que es temporal, que llegará el momento en el que Él diga hasta aquí, entonces, pues ¿por qué no estar con el que todo lo puede y con el que todo lo sabe, con el que todo lo entiende, con el que ha permitido que todo se dé, pero me dice también que todo tiene un término? Entonces, no sé qué es lo que menciona ahorita la Iglesia Católica. Estoy hablando de hace unos años atrás, a donde mencionaba o menciona la Iglesia Católica que incluso ellos, como católicos, apostólicos y romanos, como ellos a veces lo dicen ahí con apellido y demás, por así decirlo. Recuerdo que hace algunos años ellos hicieron un comunicado a nivel global, a nivel mundial, emitido por el mismo Papa en ese momento, a donde decía que ellos, como Iglesia Católica, no aprobaban, no estaban de acuerdo con el culto que se le rendía a la misma muerte. Entonces, obviamente mencionaron sus porqués, ¿verdad? Entonces, sabemos que pues ya es por su libre
albedrío, como me dijiste tú hace un instante, pero en sí, haz de cuenta que la muerte está solamente por determinado tiempo, porque no se allegan a la misma vida. Hace rato nos mencionaban ahí en la caja de comentarios que existían padres, curas, sacristanes, se sabe también, que venían practicando la maldad, para no decir o no entrar tanto en detalle, esta maldad que ya sabemos que practicaban, como por ejemplo el padre Marcial Maciel, que hizo y deshizo con estos niños que llegan también ahí por fe a las fauces de este tipo de, pues de practicantes de la fe. No sé si me estoy dando a entender, no quiero mencionarlo como lo mencionaron ahorita en la caja de comentarios, pero solamente para amplificar eso, las personas son las malas, ¿no? Las personas son las que se portan mal, las personas son las que hacen el mal, porque también, como decían ahorita, podemos ver a seguidores que son fieles creyentes y que le hacen culto a la Santa Muerte y que no necesariamente la utilizan para hacer el mal. Entonces, supongo que Dios está enterado de todo esto. ¿Por qué lo permite? ¿Será que entonces también la Santa Muerte es un camino para llegar a Él? ¿O simplemente es parte, como ya lo venimos diciendo, del libre albedrío? Okay. De que sea un camino para llegar a Él, no. Así tal cual, rotundamente no. Porque me dice la Biblia que el único camino que existe, el único camino es Jesucristo. Dice la referencia bíblica, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay otro fuera de mí, ¿verdad? Entonces, no hay otra deidad, otra cosa que se le asemeje a Él, no lo hay ni lo habrá, porque dice que Él es la verdad, el camino y la vida, y que nadie va al Padre o nadie regresa al Padre si no es por los méritos de Jesús. Entonces, realmente, mira, lo que sucede es que ha permitido que hasta el día de hoy continúe la muerte existiendo, por así decirlo, para ciertamente, ¿quién está eligiendo la vida? ¿Y quién está eligiendo morir temporal y eternamente? Porque la Biblia me está diciendo que hay la segunda muerte. La primera muerte es la que conocemos, la física. Dice la Escritura que no tienes que temer al que mata el cuerpo, porque no puede hacer más que eso. Más que realmente, cuando te das cuenta y entiendes y reconoces que hay una segunda muerte y que esta es eterna, entonces, así como hay vida eterna, hay muerte eterna. La eterna obviamente la va a impartir el Padre de la gloria. Entonces, realmente pues sí, podemos decir que sí. Dice la Escritura, porque yo te digo, hijo, elige la vida. Y seguir a Cristo realmente sí cuesta. Hablábamos hace un instante de todo lo que le costó al Señor Jesús llegar al final con el estandarte o el certificado de vencimiento de la muerte y el pecado, ¿sí? Porque al final eso fue lo que llegó a pensar el enemigo, ¿verdad?
que había vencido al Señor Jesucristo haciéndolo morir, cuando era una labor que él venía a hacer. Entonces, realmente dice la Escritura, a mí nadie me quitó la vida, yo la di, porque tengo potestad para quitarla y volverla a poner. Oye, siguiendo esta línea de pensamiento donde todo es un plan mayor, donde Jesucristo vino a hacer esta labor que solamente Él pudo hacer, siguiendo esta línea de pensamiento donde todo forma parte de este plan divino, como algunos le llaman, ¿Satanás es el verdadero responsable del mal o simplemente es una figura necesaria de este plan? Uh-huh. Porque vemos, como lo dice Luis Aguilar, vemos gente, vemos personas que le piden a las imágenes, la Virgen de Guadalupe. No estoy muy familiarizado con todos los santos que hay, pero sé que hay muchos santos, San Judas Tadeo. O sea, esto es un plan divino, esto es un plan mayor, y Satanás es el único responsable, o es necesaria la figura de Satanás solamente para darle forma a este plan. Bueno, mira, a causa de la maldad de Satanás, el hombre cae. El hombre cae, pierde eternidad, pierde bendición, pierde absolutamente todo en el momento en el que cae, ¿no? Entonces, ya posteriormente es enviado Jesús para recuperar para el hombre todo lo que un día el Eterno le otorgó, ¿no? Entonces, de modo tal que el hombre elige voluntariamente, convencido, mas no obligado, a quien quiere seguir y servir eternamente. Y en cuanto a lo que me dijiste hace un instante que la Virgen y que todo eso, bueno, Satanás sabe perfectamente, a él ha de cuenta que no sucede nada en él. Me refiero que no lo pones a pensar o que esté inquieto. Si le pides a otras deidades, retomando tus propias palabras, dices tú a santos y demás, Satanás lo que lo pone a temblar es cuando tú te diriges y le pides al Todopoderoso. Contundentemente te lo puedo decir así, porque cuando tú estás conociendo al Padre de la Gloria y estás reconociéndole y estás siguiéndole, te apropias de todo lo que Él dice que eres un hijo, que eres bendecido, que eres certificado, que eres perdonado, que eres todo lo que dice Él que eres cuando llegas a Él. Entonces, eso es lo que pone a temblar, por así decirlo, a Satanás cuando él sabe, porque también le conoce, también sabe quién es Dios, ¿verdad? No vamos a subestimar al enemigo. Dice la Escritura que tiene poder, ¿verdad? Pero dice la Escritura que tiene poder limitado. Siempre ha querido ser igual o mejor que Dios. Obviamente por eso se reveló y demás. Pero
Eh, en pocas palabras, si tú te diriges a otras deidades, obviamente a él, haz de cuenta, al enemigo, a eso es lo que no le quita el sueño, por así decirlo, no pasa nada. Entonces, es algo así como que cuando tú lees la escritura y te estás documentando, te apropias de las promesas y demás, como te mencioné hace un instante, y empiezas a reaccionar y empiezas a hacer lo que dice la escritura, es cuando el enemigo entonces sí se pone a chambear, por así decirlo, para hacerte caer, porque alguien que conoce la verdad y no la ejecuta, o sea, sí, fulanito de tal o tal determinada persona conoce la verdad, pero no hace nada. Aquel que conoce la verdad y la lleva a cabo, entonces sí, porque el mismo enemigo sabe perfectamente, dice la escritura, los demonios creen quién es Dios, lo reconocen como tal y tiemblan. ¿Por qué? Ok. Perdón. Sí. El hombre, entonces, si la misma escritura me está diciendo que el mismo enemigo del hombre y en este caso de Dios, si el mismo enemigo está reconociendo el poderío y el señorío del Todopoderoso, para de la redundancia, entonces el hombre, ¿a qué se atiene? O sea, el hombre a veces ni cree ni tiembla. Entonces, ahí ¿qué? En este plan divino que se nos maneja de la vida eterna, ¿por qué se necesita el miedo y la obediencia para este plan divino de vida eterna? Bueno, a ver. De parte de Dios, a todos los que se han constituido sus hijos, Él siempre les dice por medio de la escritura, es Dios hablando al hombre por medio de la escritura. Entonces, Él está diciendo, no temas, yo soy tu Dios, esfuérzate, sé valiente y demás ejemplos que les puedo citar, ¿no? Entonces, obviamente, el Todopoderoso, siendo quien es, no le sirven unos hijos cobardes, no le sirven de nada a alguien que teniendo la verdad, te lo menciono una vez más, no haga nada. Entonces, Él nos dice, no tengas miedo, que en el momento en el que llegues a experimentar el miedo, porque como seres humanos lo experimentamos, que en ese momento yo recuerde quién se supone que soy yo delante de los ojos de Dios. Entonces, Él no necesita, o más bien, no desea que experimentemos miedo. Aquel que experimenta el miedo es simplemente porque no está listo. Entonces, miedo y obediencia. Aquel que está centrado en obedecer, no por miedo, sino por amor, obviamente está, como dice la escritura, que su carga es ligera, se te facilita una vez que has
ese sincero deseo de agradarle, de servirle, de honrarle, de, de sí tener un temor, pero reverente, de honrarle, de buscarle, de hacer su voluntad por amor y no por miedo. Aquel que experimenta el miedo, te vuelvo a repetir, es porque sabe que no está conduciéndose como tal, sabe que está falto en su balanza y que si hoy dejaría de estar, se va a cualquier otro lugar menos con Dios. Sí, me imagino que todo esto del plan divino tiene su forma, su fondo. Vamos a darle poquita amplitud a los comentarios. Hace rato estaban comentando y estaban ahorita ahí entre ellos platicando si el infierno es aquí. ¿Tú qué nos puedes comentar? El infierno, yo también he escuchado que hay muchas personas que se alinean a esa creencia de que esta vida, esta existencia que se nos regala, de cierta manera, como también lo decía, me parecía que Luis Aguilar o Ave Fénix, no recuerdo quién de los dos puso que todo en esta vida era dolor. Siento que igual a lo mejor no del todo, pero yo sí comparto un poco, sí creo que esta vida es el infierno que nos manejan. ¿Sabes por qué no siento que sea completamente el infierno? Porque se me hace muy poco, o sea, utilizando la lógica humana, ¿verdad? Siempre, pues eso es lo que a eso es lo que nosotros apelamos para entender lo inconmensurable del universo. Solamente apelamos a la lógica humana y yo siento que desde ahí ya estamos en desventaja. Entonces, de repente por eso se nos dificulta un poquito entender lo grandioso que puede llegar a ser Dios y todo el universo, porque pues pensamos desde nuestra trinchera como humanos, desde nuestros alcances. Haz de cuenta que hasta donde nos da la vista, el corazón y la fe. Siento que no es el infierno del todo porque pues el promedio de vida de las personas, ¿cuánto es? Si te cuidas bien, si eres una persona saludable con buenos hábitos, ¿qué son? ¿70 años, 80 años, 90 años? Es el promedio de vida más loable, más favorable para las personas. Vivir 90 años se me hace muy poco como para ganarte el pase al cielo o de alguna manera que estemos como que en una prueba de dolor y sufrimiento y de plan divino. En lo personal ese es mi punto de vista. Siento que necesitamos más datos como para completar y es por eso que este live se me hacía muy interesante, se me hace muy interesante seguir platicando contigo sobre todo este tema que nos debería de competir a todos y gracias a todos los que están comentando. Lo que nos arroja la siguiente pregunta: si Dios es omnipresente, omnipotente, o sea que si en todos lados está, si todo lo puede y es omnisciente, ¿eso no lo convierte a Él en parte o en creador del mal? Si Dios es lo que dice que es, ¿no se supone que entonces Él es el creador también de todo lo malo? Bueno, mira, omnipresente es que Él puede estar en todo lugar. Omnipotente, todo lo puede. Y omnisciente, todo lo sabe. Entonces, realmente no hay nada que pueda escapar a su ojo, ¿no? Entonces, dice la escritura que siempre Él va a tener pensamientos de bien y no de mal, ¿verdad? Para los suyos, ese es su propósito en sí. Entonces, realmente lo que Él desea que podamos ser sinceros y que podamos ser verdaderos. Venimos de Él, realmente podemos hacerlo. ¿Queremos hacerlo? Es la pregunta. Entonces, no, yo puedo decir que no es realmente
parte de ese mal, aunque pareciera que muchos así que lo han llegado a pensar así. No es parte del mal. Quiero invitar a todos los que nos están comentando a que dejen una pregunta. Ya estamos casi por finalizar. Gracias a todos los que estuvieron participando con nosotros, a todos los que permanecen. Quiero invitarlos a que hagan una pregunta, pero pues también apelando también a la razón, no se la bañen, hagan una pregunta de verdad que les intrigue, hagan una pregunta que de verdad sientan que es como que la pregunta, o alguna pregunta que ustedes tengan ahí, que venga desde la raíz ahora sí que genuina de querer conciliar lo que ustedes saben o lo que ustedes dudan con nosotros, ya casi para finalizar, porque esta última pregunta que yo te tengo preparada y que le tengo preparada a nuestro invitado de hoy, en este domingo, finalizando ya la Semana Santa, es la pregunta, se puede decir que el millón, es la pregunta que casi todo el mundo nos hemos hecho en algún punto de nuestra vida, y es si Dios existe. ¿Dios de verdad existe? Es decir, hay algunas personas que lo contemplan o lo siguen contemplando como un señor de barba allá en las nubes, sentado en un trono, con un guarache de llanta, con una bata blanca, güero, grandote. ¿Dios de verdad existe o no existe o sí existe? Y también pues los invito a que dejen una pregunta para ya despedirlos con este live, de este live. Bueno, mira, Dios existe. Si hay que ser determinante, solamente responder sí o no. ¿Dios existe? Sí existe. Sí existe, existes tú, existe Dios. Y aunque no existieras tú, como quiera, Él es y será. Entonces, Él solo desea que seas como es Él. Tenemos esa naturalidad para lograrlo y retenerlo. Entonces, simplemente de que si Dios existe, sí existe en todo lo que miras, en todo lo que en el mar, en el aire, en los animales, en las plantas, todo lo que es vida en sí. Él es la vida, entonces Él lo es todo. Entonces, sí existe. Dios es real. Invitamos a que deseen experimentar ese deseo por pues, conocerlo un poquito más a profundidad. Empecé esta charla comentándoles que estamos nosotros en el camino. No, obviamente, estamos diciendo que lo sepamos todo, pero realmente cuando estás dispuesto a dejarte instruir por Él, obviamente que Él, así como habla en la Escritura y te dice, a Él no se le pasó absolutamente nada, todo está registrado ahí, todo lo que fue, todo lo que es, todo lo que será, todo está ahí. Entonces, obviamente somos seres imperfectos, en el cual también, nuevamente mencionando, en el cual de parte de Él tenemos esa misericordia. Entonces, Él solamente lo que desea es revelarnos, hacerse presente en esa verdad que menciona la Escritura. Entonces, simplemente Dios existe, sí existe. Existe, existió y existirá por siempre y para siempre. Es más fácil que yo deje de ser y de estar, porque no por el hecho de estar aquí frente a una cámara y ahorita están explicándoles y compartiéndoles un poquito de lo que Dios revela en su Escritura,
Lo único que Dios dice ahí en su palabra es que le permite al hombre gloriarse, así lo dice tal cual, es de conocerle como realmente desea que le conozcamos, no a nuestro gusto, porque obviamente no es a la carta, pero desea glorificarse en nosotros. Tampoco me vengo a dar golpes de pecho, ¿verdad? Obviamente, porque lo que sí estoy seguro es que por voluntad de Él tenemos ese entendimiento para recordar y practicar lo que Él nos muestra, nos enseña. Entonces, dice también la Escritura que tenemos que estar listos y vigentes todos los días de nuestra vida. Entonces, si hoy leo, si hoy hago buena obra, si hoy me pongo a orar y demás, y estar siempre, siempre listo. Entonces, el hecho de que, un ejemplo sencillo, el hecho de que yo haya orado el día de ayer, o haya hecho buena obra el día de ayer, o haya sentido esa paz interior y demás, mientras me mantuve yo vigente en todo eso, obedeciendo y honrando a Dios en todo su esplendor y haciendo lo que Él demanda, si hice todo eso en un pasado era por si me iba delante de su presencia en ese pasado. No sucedió así, gloria a Dios. Me invita a continuar haciéndolo todo el tiempo, porque no sé si me voy a ir mañana. Entonces, si el día de hoy, porque estamos expuestos, dice la Escritura, estamos expuestos a ser tentados. Entonces, ahorita vengo y les comparto humildemente, me ha obsequiado en el momento en el que yo hago la Escritura e intento entenderle, y obviamente el Espíritu responde, el Espíritu Santo responde, batalla con nosotros porque nos desea, pero nosotros no estamos en ese mismo querer, ¿no? Entonces, estoy expuesto a que el día de mañana pudiera yo caer, que no es mi deseo, ni el mío, ni el de Dios, pero tenemos que estar preparados a las maquinaciones del enemigo. Entonces, quien se mantiene firme, dice la Escritura, mire que no caiga. Entonces, por voluntad de Dios estamos y por voluntad de Dios vamos. Entonces, resulta que al final de todo nos invita a permanecer unidos a Él todo el tiempo hasta el día en que sea mi último aquí en la tierra. Entonces, simplemente Dios existe, sí existe, para aquel que lo quiera creer en su corazón y seguirlo. Así nada más. Perfecto. Pues te agradezco bastante. Muchísimas gracias también para Manuel Rangel, para Janet Rangel, para Ave Fénix, también para Luis Aguilar y todas las personas que estuvieron con nosotros acompañándonos. Tienen mi cariño, les mando un abrazo también a todos ustedes. También te agradezco a ti bastante por aceptar esta invitación y recordar que el objetivo principal de este live hoy, domingo, es precisamente para reconectar con esta parte espiritual que de repente se nos puede llegar a olvidar. Yo soy de las personas que piensa que no somos malos, no existe gente mala. Existen personas que se han olvidado que hay algo ahí más grande dentro del corazón, dentro de cada uno de nosotros existe grandeza espiritual, y que pues hay veces que claudicamos y perdemos esta noción de que tenemos esa grandeza ahí. Entonces te agradezco bastante. Te agradezco bastante que con esta plática estuvimos reconectando de nueva cuenta con el objetivo principal de esta Semana Santa, que pues por ahí dijeron, los romanos manipulan la fe de los creyentes católicos, cristianos, y muy probablemente sí,
muy probablemente sí, pero ya con el simple hecho de que sepas distinguir o que reconozcas esa manipulación, pues te da la pauta para que puedas tú volver a reconstruir las ideas que traes y no quedarte radicalizado en que alguien más maneja tu vida de esta manera. Creo que esa es la mejor manera de apelar ahí a la espiritualidad. Y muchas gracias a las personas, muchas gracias a ti por acompañarnos, por darnos de tu conocimiento, por brindarnos esta, pues se puede decir que enseñanzas, porque pues son enseñanzas que tú has aprendido también de la Biblia. Entonces solamente se puede decir que estás bajando la señal para nosotros. Y eso para mí tiene mucho valor, es muy de admirarse hablar de estos temas donde casi siempre quien se para debe de perderle el miedo a las personas que no comparten la misma visión, para empezar, que no comparten o que no tienen el mismo conocimiento, pero que sí tienen el mismo derecho que nosotros de opinar y incluso que puedan llegar a haber faltas de respeto. Yo creo que eso es, pues es de lo que hablamos a lo largo de casi todo el video. O sea, las personas que sienten miedo, la obediencia, este respeto, todo eso es una prueba de un plan divino, quiero creerlo yo, en donde los más fuertes van a tener un lugar que ya tiene ahí el nombre puesto, ¿no? Ya sea, como lo decían hace ratos, en el infierno o en el cielo prometido, en esta vida eterna que nos garantiza, ¿no? Si estamos más cerca de Dios. Entonces, pues muchas gracias. No sé si quieras dar alguna conclusión en esta plática, si quieres dejar algún mensaje ya para finalizar desde cómo te sentiste, de cómo lo viviste, porque sé que esta es tu primera experiencia, sé que esto es algo que no has hecho, sé que también da ñáñaras, como quien dice, da una ligera sensación de nerviosismo en el estómago, y siento que pues hoy venir a compartir aquí con nosotros de esta manera repentina y así, pues tiene mucho valor, tiene mucho que admirar de tu parte, porque no es algo sencillo. Entonces, si te despides con alguna reflexión, con alguna síntesis de todo esto para las personas que nos ven y que en este momento y que nos ven, que nos van a ver en un futuro, te lo agradecería bastante. Ok, bueno, mira, más que nada, sí, así como lo comentas, este, yo bueno, no había hecho esto, este, en algún otro momento que lo haya hecho, no, para nada, es la primera vez que como te comentaba hace un instante, tengo una cámara enfrente y un micrófono. Entonces, sí, por supuesto que dan nervios, pero aprendemos a dominarlos, aprendemos a hacer ni siquiera lo que ni siquiera imaginamos que podemos llegar a lograr. Entonces, eso obviamente, eso, eso lo obsequia el Todopoderoso, ¿verdad? Este, y pues sí, obviamente también eh, devolverte el favor, por supuesto, de darte a ti también las gracias, porque a pesar de que no había hecho algo como esto, ¿verdad? Entonces, pues sí, aprende uno a darse cuenta que haciéndolo la primera vez igual y pierdes el miedo, pierdes esa angustia de, no sé, de decir o de pensar, me irá a traicionar el nervio, estaré diciendo una cosa por otra, o qué sé yo, ¿no? Entonces, muchas gracias de antemano, agradezco esta oportunidad que me obsequiaste de
pues sí, de que por medio de esta herramienta que es muy útil, ¿verdad? Que obviamente necesitamos saberla ocupar para bien, entonces, y darnos cuenta que, pues que alcanzamos mayor difusión, ¿no? Entonces, sí es bueno compartir el mensaje con los tuyos, en tu comunidad, en tu colonia, pero ocupando este tipo de herramientas igual y pues llegas a más lugares, a más personas que deseen por inquietud escuchar algo como esto, ¿no? Y y obviamente al final pues decidir ellos, ¿no? Pues muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Ojalá que se repita, ojalá que te animes. Yo soy de las personas que si tenemos algo bueno que decir, pues esto está infestado de puras cosas negativas. Entonces yo siento que si hay algo bueno que decir, ojalá que esta no sea tu primera vez. Ojalá que lo sigas haciendo y saber que siempre, siempre, siempre aquí va a haber un lugar, una herramienta para utilizarla para compartir este tipo de mensaje, de ideas, de enseñanzas. Y muchas gracias, Janet Rangel, buenas noches, para Manuel Rangel también, para las personas que estuvieron interactuando con nosotros, yo les agradezco infinitamente. Estuvimos hablando de la espiritualidad en declive y esta búsqueda de sentido en la vida. Gracias a todos, que tengan un bonito domingo, una excelente noche, que la pasen bonito y pues nada, ojalá que se haya cumplido el objetivo de este live, que simplemente y sencillamente es reconectar con esta espiritualidad que está ahí dentro de nosotros. No hay que buscarle tanto rollo, tanta vuelta. Simplemente es volver a reconectar, simplemente con que te entre la duda o que quieras participar o que quieras decir algo sobre esto, ya estás dentro. Entonces ya estamos haciendo, ahora sí que ya estamos haciendo la labor como el cometido que tenemos. Y pues nada, pásenla bien, pásenla bonito, descansen. Queda una semana de vacaciones y ojalá que esto se vuelva a repetir pronto. Nos vemos a la próxima. Gracias por las rosas que estuvieron ahí donando. Muy buenas noches. Bye Gracias. bye. Adiós, adiós.